Muy buenas noches, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy estamos con César Durán, agrónomo acá en Uruguay, y vamos a estar hablando un poco sobre qué está pasando en el mercado de materias primas, sobre todo ahora en este mundo afectado por el COVID y digamos con nuevos problemas comerciales entre Estados Unidos y China, que bueno, hasta ahora solo rumores, pero ¿qué opinas tú de esto? ¿Crees que va a haber algún tipo de efecto por parte de esta nueva retórica entre ambos países? Eh, Hola Edgar, ¿cómo estás? Sí, hay una retórica tanto por parte de Estados Unidos como de China. Ayer circularon rumores de que China estaba ordenando a sus empresas estatales dejar de comprar productos agrícolas a Estados Unidos. Sin embargo, hoy se confirma la compra de 3 barcos de soja para el año que viene por parte de China, y hay rumores de que hay más compras. Entonces, la retórica y esos rumores van haciendo que el mercado se ponga volátil. Ayer, por más que estaba esa noticia, no sé si tú seguiste el mercado, bajó muy poco tanto la soja como el maíz y el trigo, y hoy tuvieron sobre todo la soja tuvo una suba importante. Claro. Este, Y lo, esto, lo que yo diría que como que podemos destacar tres puntos de lo que viene sucediendo, como es el principio de la guerra comercial que arrancó en 2018, que afectó a los precios, los hizo caer. Los precios luego empezaron a recuperarse y apareció la peste porcina en China, y básicamente uno de los productos principales que se vende a China, que es la soja, es para alimentación de los cerdos. Eso afectó al precio, le hizo caer de vuelta. Nuevamente empezó una recuperación hasta que apareció el COVID-19, que también afectó a los precios. O sea, como lo importante que se puede decir en este momento es, más allá de lo que han variado los precios desde enero hasta ahora, es cómo han ido teniendo volatilidad y han tenido subas y bajas que nos pueden dar oportunidad de hacer algún trade y entrar en alguno de estos productos. No sé si se escucha bien ahí. Ahí tenemos, viste, sí, perdón, estaba en mute para sí, compartir mi pantalla, ¿no? la pantalla está bien. ¿La ves perfecta? Sí, se ve. Perfecto. Ahora vamos a ponerlo acá. ¿Lo ves en pantalla Claro, grande? bien. Si miramos cómo han evolucionado los precios de diferentes commodities desde enero hasta mitad de mayo, tenemos un porcentaje, digamos, en comparación de ese momento. Pero lo importante es cómo han ido evolucionando durante todo ese recorrido. El único que se puede decir que tuvo una suba respecto a enero es el arroz, que ha subido un 22%. El trigo tiene una caída de un 10% aproximadamente, la soja un 15%, y el maíz un 22%. La carne de cerdo ha caído un 34%. El ganado vivo, que se le llama live cattle en Estados Unidos, un 17%. Y más o menos eso un poco lo que decíamos de las caídas de los precios, pero lo importante es cómo han ido variando durante ese recorrido. Y el arroz Eh, me llama la atención, con muy poco sí, movimiento, perdón, con muy poca caída durante sí. el coronavirus. ¿Esto un problema de oferta o qué pudo haber pasado? El tema ahí es un tema de demanda porque son alimentos básicos. Por ejemplo, el trigo, que además de tener otros usos, también tiene alimentación de ganado animal, también es uno de los que menos ha bajado. Y la leche también prácticamente se ha mantenido igual. O sea, los productos básicos como que han tenido menos caídas. Los productos que están atados a un otro tipo de demanda, son los que han caído más en la parte, digamos, de cultivos.
En cambio, la carne, que ahí tenemos diferentes, la carne de cerdo y la carne bovina, han tenido una caída mayor porque hubo varios problemas de demanda. Hay un problema grande, hubo de contagios en la industria frigorífica de Estados Unidos de COVID-19, y eso además de caer la matanza, o sea, la faena, tanto de cerdos como de ganado bovino, en lo que es el ganado cayó un 36% la faena, ganado bovino, y en la carne de cerdo cayó un 45% la faena. Además de caer la faena y tener problemas de demanda, porque el COVID hizo que se cerraran restaurantes, se cerraran hoteles, el turismo, eso hizo caer un poco la demanda. Hay un aumento de costo que tienen las plantas frigoríficas para que sus operarios puedan trabajar seguro y no contagiarse, que ha influido en los precios. Entonces, luego cuando vienen noticias positivas como que China vuelve a comprar la carne en Estados Unidos, sobre todo carne de cerdo, hay un informe de Luda que de enero a marzo, el aumento eso es lo que hablábamos de la volatilidad que tuvieron los precios, ¿no? Hay un aumento en lo que es la compra de carne de cerdo por parte de China a Estados Unidos, que te voy a dar el número para no equivocarme, pero es un 1028% de aumento. Pasó del año 2019 a 47 millones a 532 millones en el año 2020. Entonces, si miramos las cotizaciones, si tú encontrás ahí las cotizaciones de la carne de cerdo, que se busca con el símbolo HE. Aprovecho para, déjame dejar de compartir mi pantalla, aprovecho A para ver si compartir. se la encuentra. Cuando hay noticias negativas, como es el problema en la industria frigorífica de Estados Unidos, la caída de la demanda, los precios caen. Cuando Aprovecho vuelve la demanda china, los perdón, precios suben. aprovecho para compartir mi pantalla de TradingView. ¿La ves de tu lado? Ahí la veo, sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál era el ticker que me decías para revisar? HE, HE. y ahí debe aparecer Lenhox, ahí está. Ahí va, perfecto. Vamos a abrir un contrato continuo. Sí, ahí está. Okay. Y así también el que nos esté viendo, que quiera Claro. tradear algo de lo que estamos comentando, lo puede ver la cotización en tiempo real. Puede ver la cotización y ver la variación en la cotización. En este caso hay que estar atento a las noticias que pueden hacer que haya subas y bajas. Por ejemplo, la carne de cerdo, el máximo precio que tuvo fue en enero, que estaba en 71. El mínimo fue 37, o sea, bajó un 48%. Y ahora Claro. volvió a subir un 55%. O sea, si uno mira la cotización, hay varios, ahí está. O sea, a jugar acá por el mapa técnico, aquí está, déjame poner aquí mi cursor, estaríamos acá tocando la parte baja de la banda Bollinger, o sea que un punto interesante para comprar. Sí, ahí hay que ver si se sigue confirmando que China sigue comprando carne de cerdo en Estados Unidos, o esta amenaza de que hizo el Estado para que no compren productos americanos puede afectar el precio. Porque si tú ves la suba esa que hay ahí, es porque, como decíamos, desde enero hasta ahora abril es impresionante lo que ha comprado China de carne a Estados Unidos. Claro, entonces ahí anteriormente estábamos enviándole a nuestros clientes hoy unos gráficos hablando de cómo los restaurantes
tanto en Estados Unidos como en Europa, sobre todo en Alemania, van poco a poco retornando a la normalidad. Esto quiere decir que los precios de tanto cerdo como carne, como algunos productos ya vegetales, puede ir subiendo a medida que regresamos a la normalidad, ¿no? ¿O tú ves que la oferta va a aumentar lo suficiente? Sí, yo ahora te compartí, para que, a ver si tú puedes verla, te compartí un gráfico en WhatsApp, a ver si tú lo podés subir. Eso es un informe del banco Rabobank, Sí. donde ¿Se ve en pantalla? sí se ve, Ok, perfecto. Ahí puedes ahí ver aquí. está. Ahí está, lo que está mostrando es en este trimestre la producción, cuánto se procesa y la demanda de varios países con respecto a la carne. Y luego con lo que ellos están estimando para el tercer trimestre. Entonces, como se ve un país con problemas de procesamiento, lo que hablábamos, todo lo que tuvo Estados Unidos, también problemas en la demanda que sea moderada, pero lo importante es, y como ves también Europa, ahí que si se ve la Unión Europea, Sí, ahí se ve, también tiene un problema de demanda, que por ejemplo acá Uruguay ha afectado los negocios y tuvieron se cancelaron algunos negocios, pero lo importante es que para el trimestre que viene ellos ven que la producción sería normal en la mayoría de los países y la demanda aumenta, o sea, se transforma en normal, sobre todo lo importante es China, que en el trimestre le pusieron como que tuviera un problema de un poquito de menor demanda, y Europa, que para el trimestre que viene lo dan como normal. Entonces, si se cumple esa perspectiva de que China y Europa vuelvan a demandar normalmente de la carne, es de esperar que haya un aumento de los precios. claro. Entonces ahí sería un buen trade, algo así como Tyson o como JBL, que Sí, son procesadores. porque ahí sí, sí, por ejemplo, se puede pensar en entrar en hacer alguna opción, lo que sea de carne de cerdo o carne ganado de engorde. Sí. Una de las cosas que se pueden ver en esas gráficas de lo que es carne es que el año pasado tenía mucha más estabilidad que lo que tiene este año. O sea, entonces ahí hay oportunidades de, haciendo alguna opción, poder captar alguna suba o con un call o con un put alguna baja. Lo otro como hablabas tú, es interesante estudiar la posibilidad de entrar en la industria frigorífica. Por ejemplo, Tyson Foods, si buscas ahí la gráfica, lo vas a ver, en enero tenía una cotización de unos $95, fin de marzo bajó a 44, 45 y hoy está en 67, bueno, 62 ahora bajó, pero si lográs, Acá. si ves del principio de año, entonces Sí, ahí sí, porque ahí ves la variación, evidentemente, ahí está, ves cómo todo este problema que tuvo la industria americana de falta de demanda y de problemas de baja en la faena y aumento de costos, como decíamos, para procesar la carne, hizo que las acciones cayeran mucho. Fíjate, estamos hablando de 90 y pico dólares, $95, y llegó a 40, casi 45. sí, 40, 43 por ahí. Ahí está. Ahora está subiendo lentamente y está en 62. O sea, ahí quien pudo hacer ese trade era una oportunidad. Pues, por Claro. ejemplo, también hay otro BRF que cotizaba a $9 más o menos, bajó a 2,5 y hoy está en 440. ¿Cuál Y dijiste? también PRF. BRF, BRFS, ponele, BRF. con B larga, sí, ahí, Ahí está. BRFSA, ahí había aparecido. A ver.
B, R, R. F. A ver, aquí está, ya la vi. Esta. Sí, fíjate que sea ahí va, americana. Ahí va. Eso. Ves que estaba a 9, bajó a 2 y pico, 2 y medio, y ahora están 4.50. Y si miras hacia atrás, la acción siempre estuvo bastante estable, alrededor de 9 y eso, como que fue un golpe fuerte ahora, ¿no? Sí, El si tema vemos de acá esto. el de 5 años, vemos como la acción básicamente está rebotando de su piso Sí, histórico y creo que hoy todavía es una oportunidad de ingresar en esta. eso, tiene mucho, mucho espacio para subir si se confirma una demanda Claro, relativamente estable y una producción que se mantenga. sí, 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 digamos, en principio yo diría que la retórica nadie sabe en qué va a terminar, pero parece ser muchas amenazas, pero en realidad, siendo concretos, China precisa de los productos agropecuarios de Estados Unidos. O sea, la soja, China está comprando casi el 55-60% en Brasil, pero al Brasil no le alcanza para cubrir toda la demanda de China. Los otros países que venden eh, soja son Argentina, que también tiene un límite porque procesa mucho internamente, y entonces el año pasado compró 17 millones a Estados Unidos, pero luego de que empezó la guerra comercial le compraba unos 32, 33 millones, bajó a 17, pero es difícil que los otros países puedan cubrir la demanda de China. Claro, Se supone que este año 2020 va a aumentar, entonces va a necesitar sí o sí a Estados Unidos. Por eso, lo mismo con la carne, tanto de cerdo como de ganado, ha aumentado mucho la importación. Si vamos un poco a los números, el UDA está pronosticando que de carne de cerdo China importe 3.850.000 toneladas. Y si mirá, el año 2019 había importado 2.400.000. Y en carne vacuna está hablando de 2.500.000 toneladas. Cuando en el año, si mirás el año 2018, por ejemplo, era 1.400.000, o sea, subió 1.000.000 de toneladas. La demanda, lo que da la oportunidad en este caso es la peste porcina, por un lado, cortó un poco la demanda de lo que era alimentación en China, pero por otro lado provocó que la demanda de carne hizo que se destinara alimentación en los países para poder exportar carne. Entonces, por un lado, la demanda está cubierta de otra manera, no todo va a China, sino que la soja, una parte, se está usando en la alimentación en los ganados acá en los países productores. claro. A ver, aquí les estoy mostrando, por cierto, un ETF de soja que es Ajá. accionable para los que no hagan futuro. Y aquí vemos cómo, bueno, básicamente está subiendo del nivel de 13.40 más o menos para este ETF y ahora está en 13.80. O sea que es un movimiento más o menos lateral, no ha sido tan alcista. Sí, la soja está bastante lateral. La que ha tenido una baja muy grande es el maíz, ha estado más en baja y tiene la amenaza al maíz de que hubo un aumento de la producción estimado por el USDA de 59 millones y la demanda que el USDA estimó para el maíz no fue tan grande. Entonces, hay un aumento de los stocks de maíz en Estados Unidos que pasa de 53 millones que tuvo el año pasado a que va a tener 84 en la zafra que viene, un aumento del 58%. Claro, y aquí también les muestro otro ETF accionable del maíz en este caso, que Uh-huh. también como dices tú, digamos que un movimiento muy parecido al que tuvo
en la soja, pero digamos que esta sí bajó un poco más y ahora se ve una recuperación un poco más interesante. ¿Eh? Bajó hasta el nivel de 11.50 y ahora está en 12, llegó a tocar los 12.25. Con respecto, ya que estamos con el tema de cultivos y bueno, estás mostrando aquí, hay que tener en cuenta que el maíz y las hojas se están sembradas en este momento. El último informe de Luzda dio que el maíz se sembró casi un 93% y la soja un 75%. O sea, ahora entramos en lo que se le dice el weather market y cualquier problema que haya en Estados Unidos le va a dar volatilidad al mercado. Claro, O, al contrario, si todo va bien, va a afectar los precios posiblemente. El trigo, que venía siendo uno de los que estaba subiendo más, o sea, tenía mejor recuperación que estos otros dos cultivos, tiene el problema que Australia se recuperó lo que es la producción, volvió casi a producir lo mismo que producía normalmente, va a estar 8 millones de toneladas más que el año anterior, y había algunas dudas en Rusia de si iban a suspender las exportaciones, pero aparentemente por ahora no está confirmado y la producción no ha caído tanto. Y había algún problema de seca en Europa, pero aparentemente ha llovido, entonces no habría problema por ese lado. El trigo también es dudoso que tenga posibilidad de subir mucho. claro, y aquí estoy mostrando los futuros de la carne. Claro. ¿Hay alguna manera accionable, más allá de los contratos o las empresas que procesan carne, de hacer algún tipo de trade con la carne o tú lo harías con contratos? Sí, y con la carne están los contratos y también están las opciones, ¿no? Cada uno de estos tiene opciones que habría que ver si es posible hacerlas. Son un poco caras, porque hay que recordar que los contratos son de 18 toneladas, entonces ahí hay que ver la prima y se multiplica por 18, entonces hay que estudiarlo un poco. Claro. Y bueno, para no hacerlo Y ver demasiado largo, ¿no? sí, el ganado en pie es el que menos volatilidad tiene. Creo que tendría que ver, en el caso de ganado bovino, el feeder cattle, que es el ganado de engorde, y el de los carnes de cerdo son los que tienen más. Yo creo que la carne de cerdo es lo que tiene más posibilidades de subir por el tema de que China está importando mucho desde Estados Unidos. Que a eso es a lo que iba. Entonces, para si hacemos un resumen, tú ves que la carne de cerdo, una de las ganadoras, la Sí, carne bovina también otra de las ganadoras, el maíz capaz que también por el etanol y un regreso a la sí, normalidad. sí, tendría que volver a la normalidad el etanol, pero está el riesgo que te decía de la producción de Estados Unidos. Si se confirma la producción que pronosticó el UDA, aumenta mucho el stock de maíz y cuando la relación stock-consumo es muy alta, por lo general los precios bajan o se mantienen estables. Claro. Y la soja entonces para ti es la que... La soja en el caso de la soja, en principio, a lo que es a nivel mundial, el stock se mantuvo bastante estable, bajó muy poco. Pero sí bajó el stock, Luzda bajó el stock de Estados Unidos. O sea, el año anterior, estamos hablando que tenía unos 15 y hoy está pronosticando para el año siguiente, para esta zafra que viene, unos 11. O sea, y venía de un año anterior que tenía 24 millones de toneladas. O sea, de a poco viene bajando, pero todavía se puede decir que no, no, no está afectando lo que es al mercado, pero sí en caso que haya algún problema de la parte productiva, ahora que se está sembrando y ya empieza a ver cómo va la evolución del cultivo, ahí va a haber noticias. Siempre en esos momentos es que el mercado da oportunidad de suba o de baja. Claro. Entonces metemos entonces en el podio la carne de cerdo, carne bovina y Sí, maíz en sí, yo ese creo podio. creo que la parte de la industria de la industria frigorífica, como decíamos, debe ser un punto a atender porque puede haber alguna oportunidad de ingresar ahí. Claro.
Y para los que les interese la parte local, muy rápidamente te consulto, esto quiere decir que para efectos puede ser Uruguay, Brasil, Argentina, una subida de la carne a nivel global va a tener un efecto sobre el mercado local, ¿no? En los precios. Sí, hoy el precio, en principio, de exportación no ha bajado tanto. Se mantiene igual por encima del año anterior. Lo que sí bajó un poco y bajó la cantidad. Por ejemplo, Uruguay en el primer trimestre tuvo una caída en la exportación de todas las carnes, incluida la menudencia, de 114 millones menos que el año anterior. En la carne bovina tuvo una caída de casi 100 millones de dólares. También tuvo baja en lo que cayó la faena, un 20 y pico por ciento. Si se confirma la recuperación de China, que no haya ningún problema de que si la demanda aumenta, como dice el Banco Rabobank, y se confirma que Europa vuelve a la normalidad, creo que ahí el precio puede volver a subir, y lo importante es que puede aumentar la cantidad que se coloque. Claro. Hoy el que, digamos, que está capitalizando mejor por la cantidad que está vendiendo es Brasil, en el caso de tanto de soja como de carne, a China. Sí, de hecho, leí algún estudio que lo ponían como uno de los ganadores de si vuelve a darse otra guerra comercial. Sí, sí, porque en principio es los principales productores que China puede tomar mano para comprar barato. Sí, en algún momento hubo alguna queja o alguna duda en el mercado sobre las compras de China porque la soja americana empezó a abaratarse, igual China seguía comprando en Brasil. Pero bueno, ahora con estas compras de último momento parece que fue una amenaza y vuelve a la normalidad. Claro. Bueno, buenísimo. Para tratar de no alargar demasiado el podcast, lo dejamos hasta acá. Muchas Bien. gracias, César, por tu tiempo. Y bueno, vamos a ver si hacemos algún trade relacionado con commodities, aprovechando que hay algunas tendencias que pueden jugarnos a favor. Bien, sí, me parece interesante aprovechar las tendencias. Justamente lo que hay que ver son las tendencias y las noticias, y hay rumores y noticias, pero siempre no hay que perder de punto de vista lo que sí tuvo la tendencia, pero eso le da volatilidad al mercado. Entonces hay que ver dónde entrar y encontrar el punto para hacer un trade exitoso. Claro, buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, César. Cualquier pregunta que puedan tener, nos las pueden enviar a info@wallstreeteasy.com y nosotros se la hacemos llegar a César. Así que bueno, nos vemos en una próxima edición.